ideología del gran maestro Zaratustra, ¿no? Así es que el día de hoy vamos a tocar un tema muy, muy interesante, muy, muy fuerte, muy poderoso, un gran maestro muy poco conocido, con una religión formada, forjada de una forma muy, muy, muy humanista, hoy le llamaríamos así. Y fíjense que algo que me parece muy interesante de la vida y de casi todos los grandes maestros es que muy pocos escribieron o inscribieron algo. Lo que sí podemos ver es que prácticamente los conocimientos o fueron destruidos o fueron modificados o básicamente no tenemos nada de los grandes maestros, salvo pocas excepciones y ahí nada más pues tendría que decirte Siddhartha que sus textos originales de su puño y letra continúan y fueron como preservados para que las traducciones no hicieran mella de ello, no hicieran conflicto o problema. Entonces, pues la neta es que está muy interesante que básicamente Siddhartha tenga los textos únicos, ¿no? Los demás han sido destruidos o no escribieron nada, como en el caso de Pitágoras, que no escribió absolutamente nada. Y está muy cañón porque los textos que conocemos son gracias a su hija y por esa razón son tan interesantes, tanto pensamiento tan sublime, tan poderosos, tan sutil y que al final de cuentas no tengamos nada escrito realmente de ellos. Zaratustra es toda una historia, es todo un proceso muy bello. Tengo que empezar otra vez, como lo hicimos en el caso de Rama, que empezamos platicando un poquito de su historia ideológica, como lo hicimos con Imhotep, que también tuvimos que hablar un poquito de su historia ideológica en cuestión de lugar, ¿no? Los egipcios, los brahmanes, en el caso de Rama, como lo hicimos con los griegos, explicarte un poquito sobre el rollo de Zeus, así como muy rápido. Hoy tengo que volver a hacerlo porque Zaratustra es uno de los grandes magos persas. Entonces tenemos que platicar un poquito sobre la ideología persa. Es muy antigua, como te he dicho, intenté yo tratar de poner lo mejor cronológicamente posible. Sin embargo, muchos de ellos no conocemos la totalidad de su fecha, de cuándo estuvieron. Lo conocemos un poco por los textos que sus mismos discípulos empezaron como a dar, como a delegar, y ahí más o menos es como podemos poner una fecha. Sin embargo, no sabemos, ¿no? Acuérdate que la gran mayoría de los grandes maestros, aunque hayan nacido de una manera mágica o de una manera, como decimos, o son nacimientos virginales o son nacimientos a través de alguna ceremonia para la procreación, algún proceso medio mágico, pues no, sus registros de nacimiento, pues es raro, ¿no? O sea, realmente prácticamente nadie anda registrando, ¿no? ¿Quién nació o por qué nació o qué onda, ¿no? Más que pues las familias y los allegados, ¿no? Nosotros sabíamos en el momento aquí recordando, ahorita viendo a Lulú, me acordé de cuando nace Ictan, pues sí nos enteramos, pero nos enteramos los amigos y la banda y la familia, pero así como que digas del otro lado del mundo que alguien se haya enterado, pues la neta no. Y lo mismo pasó con los grandes maestros. Para muchos, pues imagínate cuando te hablé de Krishna, ¿no? Que anduvieron caminando ahí por el desierto, por el valle del Monte Nebo, y pues que pues ahí encuentran a esta pequeña ciudad en donde Nanda, pues en su casa ahí llegan, pues créeme que nada más se enteraron ellos, entonces así como saber las fechas es muy, muy complejo. Por lo tanto, es importante ver que tratamos y sobre todo, o bueno, en lo personal, yo trato de darles la mejor fecha posible o ponerlo entre un maestro y otro lo mejor acomodado posible. Sin embargo, pues sus historias en tiempo es muy, muy complejo poder decir exactamente el tipo de fecha, ¿no? Y pues bueno, hoy vamos a hablar de
Zaratustra, o Zoroastro, que también se le llamó así, Zoroastro, Zaratustra. Y por favor, no creas, o sea, en ningún momento voy a hablar como o hacer referencia al libro de Nietzsche, de Así habló Zaratustra. No, porque de hecho no dijo nada de lo que decía Zaratustra. Él se inventó un rollo ahí medio locochón para usar un gran maestro y darle auge a una filosofía, a una ideología que Nietzsche tenía. Así es que no vamos a hablar de esa parte, vamos a hablar del personaje, de la persona de Zaratustra o Zoroastro. Y pues Zoroastro o Zaratustra es el fundador del mazdeísmo. El mazdeísmo es una religión muy pequeñita, de verdad, muy pequeñita. De hecho, casi una, una, una pequeña población, casi una isla, es lo que cree en el mazdeísmo. El más famoso de los mazdeístas, ya más para acá, pues fue Freddie Mercury, ¿no? Él es como el famoso conocido del mazdeísmo. Los demás nadie, pues no, ¿para qué? Y el mazdeísmo es muy bello, es muy interesante, es muy profundo, es muy humano y espero que nos ayude a configurar una ideología interesante. De hecho, su rama de donde viene Zaratustra ayudó con una gran cantidad de historia para lo que después se convierte en el pueblo hebreo judío, en el pueblo, o más bien ya la ideología cristiana, y ahorita van a ver porque de verdad es súper bella su historia, súper interesante. Hablamos directamente de los persas. Zaratush o Sartush, que sería la forma en cómo tendríamos que decir el nombre en lugar de Zaratustra, sería Sartush. Sartush, llamado así por sus discípulos. ¿Esto qué significa? Casi todos los grandes maestros tienen este apodo, ¿no? Como Buda, pues es Siddhartha Gautama, es su nombre, y el apodo o la manera en la que lo conocemos es como Buda. A Sartush nos pasa exactamente lo mismo, no sabemos su nombre. Lo mismo nos pasa con Platón, que no sabemos cómo se llamaba. Platón es un apodo, ya cuando hablemos de él les explicaré. En el caso de Sartush es igual, ¿no? Sabemos que es llamado así por sus discípulos, ¿no? Por los discípulos, pero en realidad no sabemos su nombre. Pues esta es una religión modificada al paso de los siglos, ya que es muy pequeña, fue modificada poco a poco, se ha ido modificado. Los Parsis es el nombre de los discípulos de Sartush, o de Zaratustra, así se llamarían los Parsis, de esta religión que es el mazdeísmo, que honestamente es muy interesante y yo creo que poco a poco cuando vamos comprendiendo las diferentes filosofías y tú tienes una filosofía sólida en ti, una filosofía base en ti, es mucho más sencillo poder decir, oye, esta parte de esta filosofía me gusta y la puedo adoptar y la puedo mezclar con mi ideología. Y también esto es parte del por qué doy estas conferencias de los grandes maestros, porque nos permite poder tener un pensamiento mucho más amplio, una ideología no tan cuadrada, no tan específica, ¿cómo puedo decirlo? Vamos, que nos permite abrir un poco más nuestros ojos y entender con mayor facilidad una gran cantidad de ideología y poder entonces nosotros elegir nuestro propio andar, nuestro propio caminar hacia la búsqueda de tu propio propósito, de tu propio camino, ¿no? Eso es por lo que también, perdón, me gusta hablar de los grandes maestros. Y ahora sí, hablamos de la Persia. Estamos hablando de más o menos, ¿no? La Irán antigua, acuérdate que el nombre de Irán tiene muy poco tiempo de habérselo la ONU permitido, pero es más o menos un lugar muy comprensible en la Persia antigua. Ahí es donde está el nacimiento de los arios. Y me gustaría que recordaras la primer conferencia que tuvimos cuando hablamos de Rama,
que te decía que hubo como varias oleadas migratorias y que la gran mayoría de los historiadores antiguos hablan de este nacimiento como de la humanidad en entre el río Tigris y el Éufrates, en esta parte que sería pues la Palestina, la Persia, la Irán, el Irak, ¿no? Esta zona en donde pues al parecer la humanidad sale de ahí, ¿no? Estoy hablándote de lo que nos enseñan a todos cuando empiezas a entender filosofía o a comprender un poco de historia. La gran mayoría se centra en esta parte, en Ur, por ejemplo, ¿no? Que son de los antiguos. Y de ahí sale también la segunda ola migratoria, que ya son como los arios tal cual, y estos arios son los que empiezan a buscar pues lugares de más armonía, de mayor afluencia de ríos, ¿no? Para poder sembrar y sobrevivir, así de sencillo. Y pues estamos hablando, ahí lo puedes ver, de el Irán, ¿no? Y esta zona que honestamente es muy seca, muy árida, muy pues, ¿cómo puedo decir? Como muy cruel en cuestión de la forma, ¿no? Aquí está, aquí lo puedes ver, el Irán. Eh, muy, pues sí, muy seca, pues, ¿no? De hecho, pues parte del por qué los arios se ponen arios, porque la palabra ario significa el Señor, ¿no? El Señor. Y entonces estos arios, estos señores, como han vivido una vida tan pesada y fuerte con respecto a que no han tenido como una posibilidad de facilidad en la vida, entonces ellos han tenido que luchar y pelear por lo que quieren. Por eso, si observas toda la parte de lo que es como es el Irán, el Irak, ¿no? Y hemos hablado de esta zona un poquito, ¿no? Irán, Turquía, ¿te acuerdas que dijimos que se fue Orfeo hasta acá? Mira, Moisés, esto es de todo lo que hemos estado hablando, ¿eh? De toda esta zona es de la que hemos estado platicando y bueno, es muy fuerte ver cómo toda nuestra historia al inicio, tal cual como la han estado expresando, como las enseñan a veces hasta en las escuelas, pues tiene que ver con toda esa zona. En este otro recuadro en el que tenemos de este lado, podemos ver cómo pues ahí surge, ahí se ven de hecho inclusive la Mesopotamia, ¿no? Cómo está también la parte de Irán, la parte de Irak, el Egipto, ¿no? Que son de las cosas que del mapa que puedes tener tú en tu cabeza sobre de qué estamos hablando el día de hoy. Como te decía, no se sabe con exactitud la época en la que se dio su vida, no sabemos con exactitud esa época. Sin embargo, si la supiéramos, si supiéramos cuándo vivió realmente Sartush, cuándo vivió Zaratustra, pudiéramos saber por cálculos cuándo va a ser el fin del mundo. De los grandes maestros, él es el único que se atreve a decir el mundo va a acabar. Es el único que se atreve a decir que las cosas que van a cambiar, que se va a transformar, que algo va a ocurrir. Y ese es donde se pone súper interesante. Espérame, déjame. Entonces, esa parte de como de los grandes maestros en esa explicación que nos dice cuándo, ¿no? El problema es que como no sabemos, ¿no? Él dividió la historia de la humanidad, o sea, su totalidad, la dividió en cuatro. Y él estaba en la primera, en el inicio de la cuarta fase. Entonces significa que estamos viviendo como la última, solo que no sabemos con exactitud cómo medir ese tiempo, ¿ok? Los historiadores nos dicen, sobre todo los historiadores alemanes, que pues, además son varios, ¿no? Ellos los ubican entre el 700 y el 600 antes de nuestra era.
estaría padre, ¿no? Pensar que van a ser que los cuartos, ¿no? Están divididos por, no sé, tal vez 300,000 años, ¿no? Y si está el Zaratustra en el 600 o 700, bueno, pues no hay tanta bronca, ¿no? Nosotros estamos en el 2021, porque además hay que ver si le están haciendo la cuenta a través de la cuenta judía, la cuenta juliana, la cuenta cesárea, la cuenta gregoriana, ¿no? La cuenta musulmana. Entonces ahí ya nos meteríamos en muchos problemas. Sin embargo, eso es lo que se cree, ¿ok? Porque él lo llegó a mencionar. ¿Ok? ¿Alguien tiene una duda o se abrió un micrófono? Creo que se abrió mi micrófono, discúlpenme, por favor. Voy a colgar la llamada Claro, ahorita. claro. Vamos bien Gracias. todos. Perfecto. Ok. Sale, entonces, estoy hablando entonces que más o menos estamos entre el 700 y 600 según los historiadores. Yo vuelvo a repetir, no tengo claridad en la fecha porque ocurren cosas que me parecen mucho más antiguas, pero vamos a dejarles ahí el beneficio de la duda. A lo largo del siglo séptimo de nuestra era, toda la historia de la humanidad queda encuadrada en un ciclo de 12,000 años, desde el origen hasta el final, repartidos en 4 ciclos de 3,000 cada uno, ¿ok? Esto es lo que decía Zaratustra. Entonces, se supone que la humanidad va a vivir esos 12,000 años. Ahora, ¿por qué hacen esta cuenta de 12,000 años? ¿De dónde saca esta cuenta de 12,000 años? Bueno, resulta que en varios procesos de poblaciones y filosofías muy antiguas, se han dado cuenta que alrededor de 12,500, por ahí así, 12,500 años, ocurre una vuelta cósmica, ¿no? Entonces, dentro de esta vuelta cósmica, resulta que los ciclos se modifican y ocurren como nuevas renovaciones. Y dentro de esas renovaciones ocurrió el gran cataclismo, por ejemplo, ocurrió el hundimiento de la Atlántida, ocurrió, bueno, esos son como las últimas que tenemos. Y se supondría que nosotros estamos viviendo en esto que también inclusive se asemeja un poco a la enseñanza mexica sobre los soles, ¿no? La enseñanza de los soles, de que el primer sol fue destruido por un jaguar, ¿no? Así otro por agua. Entonces, ha sido un poquito esta ideología que el mismo Zaratustra estaba platicando y hablando. Entonces, dividió esta historia de la humanidad en 12,000 años y dice que estamos repartidos dentro de los últimos de estos últimos 3,000 años y este es el último cuarto, lo cual significaría que si tomamos la ideología cristiana, pues estamos en el 2021 y si son 3,000, puta, pues está muy cerca. No te va a tocar a ti, pero pues está muy cerca, ¿no? Según la ideología, porque Zaratustra predicó, vivió al principio del cuarto ciclo. Es muy complicado poder como expresar o decir cuándo va a acabar el mundo, porque cuando yo estaba chico e iba a la iglesia cristiana, recuerdo mucho a un pastor que o sea, él juraba, ¿no? Que el mundo iba a terminar, que el regreso de Jesús iba a ser en el 2020, ¿no? Digo, pero en el año 2000 primero, y después como que lo pasaron al 2012. Entonces hemos vivido ya como que varias, como aproximaciones al final de la historia y no ha pasado, porque también yo recuerdo que en las enseñanzas que me dieron estudiando un poco teología, decían que Juan el que escribe el Apocalipsis, que era primo de Jesús, él creía firmemente que él iba a estar vivo, ¿no? Para ese regreso de Jesús. Y entonces pues, también desde allá se ha dicho que la vida va a acabar y pues estamos siempre pensando en lo mismo y ahora está gente como Nostradamus, como, ¿cómo se llamaba esta mujer? Baba Ganga, ¿no? Hay mucha gente que de repente habla sobre los finales de la historia, los finales de la humanidad, y pues como todavía no ocurren, no sé si sea como padre, pero pues es parte de que sepas que esto también es algo que
que habló Zaratustra, ¿no? Que dijo, que enseñó. En Irán es la única cultura que no nace de un río. Y esto es importante entenderlo porque prácticamente todas las demás culturas tienen afluencia de agua. Y esto es benéfico, por supuesto, porque el agua les apoya para poder sembrar, para poder cosechar, para poder tener una vida inclusive mucho más sana. Bueno, Irán es la única cultura que no nació en un río. Todas las demás culturas, incluyendo la China, tienen un río en sus cauces. El río Indo, el río Ganges, el Tigris, el Éufrates, el río Nilo, el río Sena y el río Amarillo de China. El nacimiento de los arios es entonces por naturaleza adorador del sol. Y es por esto la adoración del sol que son, ¿cómo puedo decirlo? Pues sí, soberbios, ¿no? Esa soberbia de saberse merecedores y vencedores. Son humanos, pero al mismo tiempo caminan arriba de todas las razas. Y observa su expresión, caminan encima de las razas, se refieren al sol. Somos humanos, sin embargo, caminamos arriba de las razas. ¿Por qué? Porque adoran al sol. Para ellos el sol es el forjador, el creador. Y bueno, no podemos negarnos, los primeros alquimistas fueron ellos, los primeros alquimistas, la primera enseñanza de la magia, la transmutación, todo eso viene de los persas, y de hecho son los magos persas, y pues está cañón, son muy fuertes. Es el primer de los maestros que fijó etapas de la humanidad y es el único maestro que habla del fin de la humanidad de una manera increíblemente optimista. Él no dice que van a venir las plagas, que vamos a valer al gorro. Zaratustra empezó a hablar sobre lo que realmente, y yo creo que esa es su más grande aportación de una manera brutal. De hecho, de aquí nacen todas las filosofías dualistas, porque hasta antes de Zaratustra, la filosofía era como muy, estaban buscando como el creador, el punto, la formación. En algunos había una trinidad, en otros había, pero Zaratustra dice, a ver, espérenme, no va a acabar porque alguna divinidad nos va a matar, ¿no? Hay algo mucho más importante e interesante que entender antes que entender alguna divinidad. Y esas son cosas que a mí en lo personal me parecen como muy optimistas, muy profundas, ¿no? Él decía, el fin consistirá por medio de la absorción de todo lo maléfico, de todo lo malo, por el bien. No hablaba de destrucciones masivas, no hablaba de plagas, no hablaba de guerras, no hablaba. Él decía, el fin va a consistir en que la bondad va a absorber toda la maldad existente. Wow, o sea, la neta, yo creo que por esa razón casi nadie lo pelaba al mazdeísmo ni a Zaratustra, porque, pues, güey, está hablando de algo muy chido, o sea, todo el mal va a ser absorbido. ¿No? Y a nosotros no nos gusta eso, a nosotros como que nos hace falta una batalla con ángeles anunciando el final, ¿no? Con trompetas en los cielos y rupturas de las placas tectónicas. Nos hace falta como una batalla entre Dios y el diablo, como en hollywoodesco, ¿no? Como Godzilla contra King Kong, algo así nos hace falta. Pero no, él decía, relájense, la bondad, lo benéfico va a absorber todo lo maléfico. El bien va a absorber al mal y ya, y no va a pasar nada más. No va a ocurrir nada más. Se va a poner bueno. Y pues nadie lo pelaba, ¿no? Decían, oye, no manches, ¿dónde está la sangre? ¿Dónde están los corazones sacados? ¿Dónde están los castigos? ¿Dónde están los juicios, no? Y pues bueno, de ahí no pasó, mi querido Zaratustra, nos dijo a todos, relájense, esto va a ser muy bello. Y pues no gustó tanto. Del Irán nacen los arios, como te decía. Desde el origen presenta ciertas simbologías. Los arios generan una simbología
para que todo mundo entendamos el proceso del sol. Y es ahí la invención de la suástica. La suástica es el símbolo del sol, el símbolo ario por excelencia, ¿ok? Así de fácil, símbolo de la oración del sol, que obviamente, pues muchos de nosotros ya luego ya no lo entendimos porque hay todo este proceso de cruces con movimiento, perdón, con movimiento, son las aportaciones o son la simbología de la adoración al sol, al fuego y por lo tanto al conocimiento. Y eso es algo que pues Neto Zaratustra lo manejó o lo puso muy, muy claro. El conocimiento es la luz. Y por esa razón a muchos no les gustaba, porque algunos querían como milagros mágicos, querían ver alquimia, querían como la parte como artística del desarrollo del ser, el desarrollo del espíritu. Y Zaratustra es de no, comprende primero. Necesitas entender. Y entonces ahí es donde empezó a como que a no gustar a una gran cantidad de personas, ¿no? Porque pues el conocimiento para muchos aburre, ¿no? Y más cuando ocurre en el planeta este gran hoyo, este gran hueco que le llamamos la Edad Media, este gran hueco que empieza con el oscurantismo y se une con la Inquisición y termina por ahí del 1600, por ahí así, pero empezó en el año 600 después de Cristo. Así es que está cañón, porque si ponemos estas dos historias, las traslapamos, Zaratustra estaría vivo, según los historiadores alemanes, entre el 700 y el 600 después de Cristo. Por lo tanto, la ideología de no conocer, no saber, no impuesta por el oscurantismo, el borrar ideologías, conocimientos y después unificado con la Inquisición, pues sería exactamente el tiempo en donde Zaratustra estuviera vivo pues significa prohibición de conocimientos. Pues resulta que es el momento en donde la humanidad tuvo grandes maestros vivos y hablamos del 600, 700, ¿no? Porque estamos hablando entonces de Buda, de Zaratustra, según la historia oficial, entre comillas. Entonces estaríamos hablando de Buda, de Zaratustra, de Pitágoras, que estuvieron en esa misma como lapso de tiempo. Y es demasiado conocimiento espiritual como para que el oscurantismo hubiese ocurrido en ese momento, ¿no? Entonces, no quiero decir que la historia esté mal o chueca, solo me doy cuenta que siempre, siempre la historia la han contado los que ganan la guerra. Siempre la historia la cuentan los vencedores, ¿no? Y entonces, pues ahí podemos modificar. El símbolo, entonces, la simbología que se usa en el caso de los persas es enorme. Sus símbolos se ven representados en prácticamente todos sus rituales de magia y por eso ellos usan, así como estás viendo la suástica y estás viendo todas las demás tipos que diríamos de cruces, pero en realidad son tipos de representaciones del sol, porque tenemos observa, ¿no? Desde la Hopi, la cristiana, la de Malta, la del Tíbet, la celta, la hindú, o sea, puedes observar que está metido, y ahí hablamos todo el tiempo del sol. En algunos casos hacían inclusive sellos con los cuales sus símbolos expresados y puestos llevaban a la comprensión o a la conciencia. Y los magos persas decían que y esto después se fue también hacia la parte celta. Los persas mencionaban mucho que el ser humano tiene gran poder, gracias, tienen gran poder. Y este poder puede ser para el cuerpo no muy sano. Por lo tanto, había que canalizarlo a un objeto para entonces poder utilizar el poder en el objeto. ¿Ok? Y por eso hacían estos sellos
o hacían sus dijes o sus pulseras o sus anillos. De aquí viene todo esto, esta representación del anillo de compromiso, es parte de la magia de los persas. Y habla, ¿no? De hecho, ahí está la película, así, sí, el Señor de los Anillos, pues, ¿no? En donde también montas en un anillo la simbología que requieres, ¿no? Este anillo, por ejemplo, es lunar y habla de la secuencia. Adentro vienen las 28 facetas, no sé si se alcance a ver, pero vienen las 28 facetas de la luna y sus procesos, ¿no? Entonces, aquí hablamos de un poder que cuando tienes el conocimiento, sabes ocupar la simbología. El problema con los símbolos y la magia es que si tú no conoces, este las consecuencias existen. ¿Okay? Tal vez tú no sepas, pero si no lo comprendes, no te hace exento de la ley, ¿no? El que no conoces la ley no te hace exento de las consecuencias. Pasa lo mismo, al no comprender una simbología, puedes tú no saber con exactitud hacia dónde te estás dirigiendo. Y pues ahora sí que checa, ay, perdón, ya tiré el teléfono. Checa entonces cómo estamos nosotros, pues a veces sin saber, adorando o entregando energía, comprensión y atención a una simbología que no conocemos, ¿no? Y esto es de los magos persas, ¿no? Ahí empieza, o de ahí se da mucho. Otro símbolo es la preocupación de la pureza de la raza. Estos sí, los arios están cañones. Ellos estaban muy atentos al conocimiento, muy atentos al proceso de la magia, muy atentos a la simbología del sol, que es la parte divina para ellos, y la otra es que la raza se mantuviera pura, con la menos cantidad de mezcla posible, ¿no? Y así es como de alguna manera, ¿no? Así como poner lugar según sus esferas sociales, decían, es por la pureza de la raza, es por mantener la información interna intacta. Y eso muchos nosotros, pues hasta que empiezas medio a estudiar sobre el proceso de la magia, sobre el proceso de la alquimia, te das cuenta que las personas, porque hay muchas ceremonias, pues sí, son ceremonias, no lo voy a llamar de otra manera, son ceremonias de tipo sexual porque están mezclando información para poder tener una pureza de raza mayor y un poder de mago mejor, ¿no? Y de hecho puedes notarlo en casi todas las películas que tienen que ver con los magos. Los magos son súper celosos de la pureza de la sangre, de la pureza de la raza, ¿no? Y pues ahí tienes todas las películas del famosísimo Harry Potter, ¿no? Ahí las puedes ver y hablamos de esa pureza de la sangre, pureza de la raza. ¿Ok? Y pues dar lugar a la sociedad por medio de la pureza de sus genes. Entonces, entre más puro eres, pues eres un mago como más poderoso o en este caso un noble o una persona que pueda ser más, podías como ganar o tener terrenos, tierras a tu disposición. ¿Ok? Y pues así es como fue creciendo la, Yo la, tengo la una pregunta. fuerza ¿Me de los escuchas? arios. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Me escuchas? No, déjame recoger mi teléfono que se me cayó. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, sí, ahí te escucho. Oye, esta pureza de la que estás hablando, ¿se basaba en qué esfera social nacían o mediante algún rito determinaban qué tan puros eran y en qué escala estaban o cómo la determinaban? La parte padre de tener una religión en ese sentido es o abrir un principal, estar en la punta de lanza al inicio, es que los primeros arios empezaron a poner las reglas de cómo se supone ellos podían saber quién eran como los mejores, ¿no? Y lógicamente los primeros... es que los arios lo manejaban a través de ceremonias de fuerza y después cambiaron a ceremonias
de como de ofrenda, como de quien pudiera hacer entre magia y fuerza. Ahorita voy a ponerte un ejemplo. Entonces, la primera parte es saber si ellos venían de una familia que fuese de las originarias, ¿okay? Que seas una familia antigua. Si no eres una familia antigua, entonces que en tu historia, en tu familia, existan magos de nivel, y hay más de 30 y tantos niveles en la magia persa. Si no existía eso, entonces que estuvieras con el conocimiento, que supieras y que hayas cubierto los estándares o cubierto las pruebas, es lo que quiere decir. Las pruebas de los magos, que obviamente pues, los ponían los más antiguos, ponían esas pruebas y eran pruebas a veces muy complejas, a veces inclusive pruebas de sangre, ¿no? De ellos, ¿no? De lastimarse o lacerarse o cortarse o hacer cosas en ocasiones bastante crueles. Y la última que utilizaban era por medio de rituales sexuales para poderte dar una posibilidad de estar arriba en el escalafón de la raza. Los persas, su economía no era la principal causa de que tú fueras de pureza, ¿no? También, y eso es algo que para mantener la pureza había que casarse entre primos, entre familias, que eso ocurría bastante, o con las sociedades de magos, ¿no? O sea, obviamente se dieron cuenta que de repente alguien salía chueco con cáncer o con algo raro, y entonces empezaron a cambiarlo y empezaron a buscar magos, sociedades de magos o magas de otras familias. Y así es como empezaban a mezclar y a mantener la pureza de la raza. Espero haberme explicado. Dijiste que sí, porque no te veo. Espero que hayas dicho Perdón, que sí. sí, pensé que sí me veías. Sí, gracias. No, es que como ya puse la pantalla, ya no las veo. Ok, perfecto. Entonces, ahí más o menos, ¿no? Ah, los arios son los primeros en escribir. Y esto es invención de los arios. Porque obviamente, o sea, tenemos, ya vimos atrás historias, ¿no? Con los brahmanes, ¿no? Pero vamos, el ario obviamente va a decir, yo soy el primero, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarles esa ideología, ¿no? De que ellos fueron los primeros en escribir, mientras que los demás pueblos inscribían. Ahora, es cierto que en su área de Irán, Irak, Egipto, en su área, sí. Sí son los primeros en escribir, sí. Y también es cierto que ellos introducen el alfabeto de 36 caracteres. Esto le dio al pueblo ario un significado a las cosas mucho más preciso. Por lo tanto, la comprensión más grande sobre algo. Si podemos definir con mayor precisión algo, la podemos comprender con mayor asertividad. Sin embargo, recuerda que mucho análisis también causa parálisis. Hoy platicaba con Shelly de eso, estaba escuchando ella una entrevista que estaba haciendo una amiga de nosotros, Moni, que hablaban sobre el enneagrama de la personalidad, y yo le mencionaba que a mí me parece muy interesante esa información. O sea, honestamente me parece muy interesante. Sin embargo, creo que es demasiado análisis sobre alguien, sobre algo, porque no porque lo comprendamos, ya lo manejamos. Y esto es lo que a veces ocurre a muchas personas. Entonces, el introducir el alfabeto de 36 caracteres nos ayudó a mejorar la descripción de las cosas. ¿Ok? ¿Hay alguna otra duda por ahí? Ok. Entonces,
ellos son los primeros en escribir en su área, mientras los demás inscribían. Y ahí tenemos la diferencia entre uno y otro, lo que sería escribir. Ahora, que si ya iban a ser los arios los primeros en escribir, pues hubieran escrito en un idioma que todos entendiéramos, ¿no? Pero bueno, lo hicieron así y además lo hicieron al revés, ¿no? Porque tú y yo escribimos de izquierda a derecha, ellos escriben de derecha a izquierda. Entonces, pero bueno, está bien, vamos a perdonarles esta onda, ¿no? Entonces ellos son los primeros en escribir. Y de verdad que escribieron muchísimo, muchísimo. Sí tengo que resaltarles en el caso de los magos persas, el código moral, porque la magia, y hablo en serio de la magia no funciona si el mago no tiene disciplina, si no hay un campo de disciplina en el mago. Y por eso es que los persas tenían un código de moral extremo. No quiere decir que fueran buenos o malos, estoy hablando de un código moral, o sea, acuérdate que nosotros el proceso de los códigos morales, o sea, todo lo que consideramos moralmente aceptable es súper subjetivo, cada quien lo elige y eso hicieron los persas, ¿ok? Tenían un código moral extremo, el cual no tenía por qué ser adaptable a nada, o sea, para ellos lo que ellos decían es lo que es. Eran muy fieros en tiempos de guerra y al mismo tiempo muy amables, ¿no? Eso significa frugales en tiempos de paz, muy amigables, muy dadores, ¿ok? Su cuerpo de leyes fue alabado por prácticamente todo el mundo conocido en ese tiempo, inclusive el pueblo judío ya después de su existencia, también los judíos llegaron a decir, wow, o sea, qué qué código moral, qué leyes tan chidas tenían los persas. Inclusive el profeta Daniel, que es uno de los profetas más respetados en la parte de lo que sería el judío hebreo cristianismo, ¿no? Déjame poner todo en un paquete. Y él dijo en un momento, ¿no? Habla de las leyes inmutables de los medos y de los persas. Los medos es otra de las, de la, es otra vertiente, es otra rama de los mismos persas. Y esto es lo que decía Daniel, ¿no? Que eran de verdad impresionantes. ¿Va? En el momento en el que el pueblo hebreo estaba armando su legislación, tomó reglas y leyes de los persas, de los mismos persas, porque eran realmente como, como grandes personajes. Recuerda, son arios. Y ellos en lo personal, los persas, se tomaron súper en serio ser ario. Eran el Señor y por lo tanto también sus reglas eran muy fuertes. Ellos empezaron a poner como que el estandarte muy elevado sobre ser persa, sobre ser mago. Si eras un mago, tenías que estar verdaderamente recto, ¿no? Según sus leyes y sus reglas. Porque obviamente cuando conquistaban a otros países, como decíamos, eran fieros en la guerra y muy crueles en ese sentido, ¿va? Los primeros arios, entonces, conformaron un concepto de la divinidad trinitaria. Y es importante entender esto, porque otra vez regresamos cómo los antiguos veían tres cosas, no dos. El concepto de la dualidad es un concepto deformado ya en el obscurantismo, ¿ok? Porque todos, o sea, los que hemos hablado, todos eran tres, ¿no? Eran tres y ya vimos, ¿no? Brahma, Shiva, Vishnu, en el caso de los hindúes, en el caso de los egipcios, es Ra, sus números son más complejos, es Ra, es ay, ahorita me voy a acordar, no, denme tantito chance y me acuerdo. En el caso de los griegos, ¿no? Zeus, Hades y Poseidón, ¿no? Y aquí también hablaron de una parte interesante y sobre todo porque involucra a la parte femenina. Los magos involucran a la parte femenina, los persas involucran a la parte femenina. Entonces, esta divinidad trinitaria, en el calor del desierto,
en el Medio Oriente, donde no hay ríos ni agua, toman entonces al cielo como lo masculino, la bóveda celestial, el eterno cielo, ¿ok? El masculino, la bóveda celestial, femenina, la tierra, y la procreación de estos dos, del universo, del cielo con la tierra, el resultado es la hija, la vida. Y aquí otra vez vemos algo súper interesante, porque en el caso de los más machistas, de, las, de los clanes, pueblos y culturas más machistas, son los arios. Sin embargo, la hija es la vida. O sea, la vida, eso está súper, súper interesante, porque aunque son extremadamente machistas, toman al cielo, ¿no? Que ahí lo tienes, a la tierra como la parte femenina, y de ahí surge la vida. Las configuraciones de magia, de alquimia, requieren de la mezcla de lo masculino y lo femenino, y esta parte del resultado, ¿no? Que están buscando. Entonces sí, es muy interesante como cuando empiezas a buscarle un poquito más sobre magia antigua. Y aquí para muchas personas magia antigua es igual a malo y todo, pero estamos hablando ahorita de los arios, ¿no? De los persas. Entonces, para ellos, el conocimiento, la comprensión del universo, del cielo, y la comprensión de la tierra iba a dar como mezcla una vida. Y por eso surgió y nació la alquimia, porque ellos estaban buscando crear con los elementos existentes, ya que vieron que se mezcló el universo con la tierra y salió la vida. Entonces empezaron a ver a ellos qué pasa si mezclo esto con esto, desde lo más básico, mezclar agua y tierra, ¿no? Hasta irse a la búsqueda de la piedra filosofal, por ejemplo, ¿no? Que todo eso es persa, ¿ok? Yo no sé por qué de repente en Harry Potter ya ahora pasó en Inglaterra, ¿no? Es como extraño. Es persa. Entonces, escogieron una representación física para la hija de estos. Y fíjate que es algo que por más que le he investigado, neto, no le he encontrado solo ese vestigio de esta parte. Ahora no se comprende, ya porque esa figura es la que representaba la vida, es un toro. ¿Por qué representaron la vida como el toro? No sé. Tengo algunas hipótesis, pero son mías, ¿no? Solo tenemos la mitología inclusive la Grecia ya creía que la tauromaquia ya era agresiva y fuera de lugar. Sin embargo, tengo como la teoría de que el toro es de los pocos animales que de verdad no puedes domar. No puedes domar un tigre, no lo hemos visto en los circos, un elefante, que son de los animales más poderosos, ¿no? Inclusive en la India algunos han encantado, le llaman así, ¿no? Pero es prácticamente como controlar y domar una serpiente. He visto en Facebook a personas domando cocodrilos inclusive, pero los toros no. Entonces, tal vez una representación de la vida es que la misma vida en sí es de voluntad pura. Y también queda claro que la fiesta taurina es prácticamente una misa, es prácticamente una ceremonia religiosa, se divide en etapas, y al final el sacrificio del toro, el sacrificio de la vida, te digo, no entendemos, ya no sabemos de dónde. Sin embargo, es muy probable que inclusive ese simbolismo que para los persas era súper importante, el sacrificio de la vida, tal vez en algún momento se cuenta, ¿no? Se dice que en algún momento la humanidad entró otra vez en conflicto, en problema, en situación, y los dioses necesitaban de que alguien diera su vida, y pues al parecer
el toro fue el que lo hizo, ¿no? Este dios toro muere, no sabemos si fue inmolado, como te decía, o asesinado. Lo que se comprende es que dio su vida para salvar a la humanidad, ¿no? Y allá hay una planta, que es esta que te pongo en pantalla. La planta se llama soma, algunos le llaman joma, y recoge la sangre de este dios toro, ¿no? De este toro que es la vida, y la absorbe, la toma, ¿no? Y de ahí, soma en la India, homa en persa, y de ahí se dice que es la sangre divina, la sangre de vida. Y hay personas que toman esta planta que es compleja, de hecho entiendo que está en peligro de extinción, y hace un té, un brebaje que es muy alucinógeno, muy alucinógeno. Este de hecho se pasa como soma a la India y es la bebida que toman las mujeres que cuando hablamos de Orfeo, se toman ellas para decir que es la sangre de Dioniso. Y también cuando hacen este brebaje, el agua cambia a color rojo, muy, muy intenso. Entonces sí parece sangre bueno, es muy alucinógena. Ahí vimos cuando hablamos de la historia de Orfeo, cómo le fue a Orfeo, ¿no? Lo mataron a pedradas, ¿no? Por toda esta bebida. Pero es muy, muy antigua esta historia y que es tal grado que no se sabe con claridad por qué los persas tomaron esta ideología de esta trinidad tan extraña, ¿no? El cielo, la tierra y de ahí surge la vida. ¿Okay? Esta divinidad primera se le conoce con el nombre de Mitra, que es representada con el mismísimo sol. Mitra es el universo, es el creador, es la energía de Dios, ¿no? Es el Dios sol. De ahí la tendencia al culto del fuego. O sea, para los persas es súper importante que antes de que tú intentes invocar, decir, porque también los persas usaron la magia del decreto, ¿no? Acuérdate que estamos hablando de combinaciones y mezclas y no solamente cosas físicas, sino también de cosas no físicas. Para ellos era importante que prendieras un mini sol contigo y de ahí la tendencia al culto del fuego, por lo que es muy importante tener pequeños soles en casas o en sus templos. Y aquí es donde empezaron con las velas. La vela, el aceite de olivo encendido, eso ayudaba a poder representar al sol, que acuérdate es el conocimiento y por eso el símbolo. Cuando no había cerca la posibilidad de fuego, entonces hacían una suástica, hacían una representación que significara el sol, y es conforme hacían lo que después se convirtió en la cruz, pero es la representación solar. Por eso cuando se hace la unión, y esto es algo que a veces me percato que mucha gente no, como que no lo ha visto, no lo comprende, cuando se hace la unión en el 325 después de Cristo, cuando este último de los Césares, ¿no? Los reúne, los junta y les dice, de aquí vamos a tener que salir de acuerdo en una religión y en una sola moneda. Empezaron a tomar de todas las religiones existentes un poco de cada una. Y de los persas tomaron varias cosas, no nada más tomaron de los judíos, también tomaron de los griegos, la representación de este Dios viejo, viejo pero fuerte, o sea, no viejo de cansado o de demacrado, es Zeus, el dios Zeus sentado en un trono con un báculo. El báculo es egipcio, el báculo del poder de Egipto completamente. La pirámide, ¿de dónde crees, no? Egipcia. Estoy solamente tomando en cuenta la figura o la imagen del dios que se representa. Y el sol hasta mero arriba. Inclusive el sol está
la pirámide está dentro del sol y todo lo demás es la representación. El sol ilumina todo. Esos son de los persas, los arios. Somos humanos y sin embargo arriba de todas las razas, incluyendo de toda la que camine aquí, ¿no? Entonces, pues así de orgullosos eran en este proceso, ¿no? Entonces de aquí salen las velas, las fogatas pequeñas, que es la adoración del sol dada por los persas y como te decía, cuando no tenían, dibujaban o inscribían, ¿no? Una suástica o una cruz. No la cruz de la crucifixión, sino como un tachecito, o sea, bien cruzado, bien equilibrado. No más así, si recordarás la cruz, la cruz de la parte religiosa es como así, ¿no? Y la que te digo, pues es como lo más centrado posible, ¿no? Así. Bueno, más o menos ya saben que mis dibujos se quedan muy atrás. Y esa también era la representación. Por eso, lugar, lugar en donde tú vieses una cruz es un punto de adoración persa. O de magia. Y pues ahí es donde puedes empezar como a entender un poquito. La segunda divinidad, ¿no? Ya vimos, la primera divinidad es Mitra, la segunda es Anaita. Anaita es el ser femenino, la madre, que no solo se quedó como tierra, o sea, esto es algo que fue cambiando con los siglos, conforme también los persas fueron creciendo conocimientos y entendiendo más. Anaita pasó de ser la tierra a ser al ver el firmamento y notaron que la eterna seguidora del sol, la eterna esposa era la luna, por lo que se instauró el culto a la luna y pasó de ser la luna a ser la esposa del sol, porque pues obviamente la veían en la noche y porque a la tierra pues nada más ves el pedazo de tierra donde te encuentras, no ves todo lo magnífico y enorme que es la tierra, así se instaura el culto a la luna. El culto a la luna, la verdad es que no es muy antiguo, pues es antiguo como los persas, sin embargo, no es como tan antiguo, ¿no? Eso es como muy nuevo. Es el culto a la luna y por eso, de hecho, los persas son de los primeros que comienzan a hacer su magia en momentos de luna llena. ¿Okay? Los demás, por ejemplo, Thoth decía que si en realidad querías poder, estoy hablando de un maestro egipcio o dios egipcio, Thoth decía que si realmente tú querías acrecentar tu poder de ser, tu poder del espíritu, era importante que tus ejercicios espirituales los hicieras en noche de luna nueva, que es el verdadero poder o que es donde se puede encontrar en la noche el verdadero poder. Porque decía él que la luna era de influencia negativa y que por esa razón no hacer un culto en el proceso de luna llena. Pero eso es de egipcios, ¿ok? Estoy hablando de los persas. Los persas vieron la similitud de la madre tierra, la pasaron a la parte sol, digo, luna y sol, ¿ok? Y ahí hicieron ya sus cultos. Y hay de verdad muchas ceremonias de magia, muchas ceremonias persas que se hacen en lunas llenas. ¿Okay? Ellos son los que nos metieron a nosotros la ideología de la luna de sangre, de la luna azul, de la luna, o sea, son eso, todo eso es magia persa. ¿Okay? Me encanta que todo el mundo anda buscándole cosas y no saben ni de dónde salen. Pero bueno, uh, el culto al dios vida, y ese es el culto al toro, y de ahí sale, observa, los persas estaban intentando mantener a sus tres procesos importantes, a sus tres deidades, digámoslo así, pues con adoraciones. Entonces, las adoraciones al cielo a través del fuego, a través del uso de la flama, las adoraciones y danzas y ceremonias alrededor de la luna y el culto al toro, que pues bueno, lo conocemos nosotros como la tauromaquia, ¿no?
Entonces, el culto al toro, la verdad es que no nos ha quedado más que solo el toreo, ¿no? Solo eso, la tauromaquia, que tiene evidentemente pues todo su proceso ceremonial, ¿no? En la Troya, me imagino que recuerdas la película de Troya, ¿no? En Troya y en Creta, civilizaciones muy antiguas para Homero, ¿no? Para cuando existió Homero, Creta y Troya eran muy antiguas. El toreo ya era solo distracción, por lo que podemos ver qué tan antiguo es ese culto. Es muy antiguo. Ya para Homero, ya la tauromaquia ya nada más distraía, o sea, ya nada más era pues para hacer apuestas, ¿no? Así es que estamos hablando de un culto muy antiguo y pues que muchos de nosotros no entendemos. En lo personal, no estoy nada a favor de la tauromaquia, sin embargo, pues existe, ¿no? Y está ahí. ¿Qué significa la palabra persa? Persa significa el ígneo, que significa los del fuego. Esta es una raza que en su nombre persa se pusieron, nosotros somos del fuego, porque pues también nacieron así. Otra forma de decirlo sería los flamígeros, los que cultivan el fuego sagrado, los flamígeros, los que salen del fuego. Obviamente, ya te dije, una cultura nacida directamente del desierto, sin ríos alrededor, en la Irán, ¿no? Donde están seco, montañas secas, ¿no? Entonces, hablamos de hombres y mujeres con un orgullo muy elevado por la sobrevivencia, la capacidad de sobrevivir que tienen. Los persas creían en el culto de los 4 elementos. Sin embargo, usaban el fuego como principal cosa, ¿ok? Y así empezaron a trabajar poco a poco con los elementos, aunque como te decía, primero tomaban el fuego. Y estos los empezaron a mezclar, los empezaban a buscar la manera de generar o crear algo nuevo. De ahí nace, como te decía, la magia, de ahí nace la alquimia, de ahí nace esta casta diferente de personas, porque empezaban a hacer mezclas, empezaron a buscar, y aunque los arios eran vastos y grandes, empezó a generarse una casta de conocimiento, de comprensión, de intención hacia la magia, hacia el descubrimiento de elementos extra a los ya existentes. Y bueno, para esta casta en la India fueron los brahmanes. En persa les llamaron magos, los magos. Mago, la palabra en persa de traducción directa del persa, mago significa el que puede, el poderoso. Entonces imagínate, la maga, ¿no? Estaría súper padre, ¿no? Que te presentes como, no, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo, soy el mago Víctor, ¿no? El que puede, el poderoso. Para muchas culturas, esta arrogancia es más como soberbia, pero si observas es un gran orgullo, o sea, que tu cultura, que tu raza nazca de la tierra seca, árida, de las montañas secas. Wow, la neta es muy bárbaro, es muy interesante. Por eso es esa arrogancia, ese orgullo que tienen los arios, ¿no? De los poderosos, el que puede. Y por eso, pues esta casta son de magos orgullosos, ¿no? Y bueno, ya voy a empezar así con Zaratustra. El nacimiento de Zoroastro es por parte de un mago antiguo persa. Al decir antiguo nos referimos, como ya te decía, como le decía hace rato, al hecho de que viene de una casta ya de magos, o sea, de abuelos, tatarabuelos magos, y por eso le decían mago antiguo, porque viene con ese linaje, ¿ok? Que después de un ritual, y aquí es donde vemos los rituales, o sea, netos súper chidos en el caso de los persas, rituales de magia para elegir a una maga. O sea, y aquí es donde vemos este ritual de arreglo entre seguramente dos grandes familias de magos,
para que sus hijos tengan un hijo y nazca un niño con la genética suficiente para generar a un mago bebé, ¿no? Un mago, un producto de la magia, ¿ok? Y eso es lo que se cree con Zaratustra. Se cree que después de este ritual entre el mago y esta maga, coincide a Zaratustra ella directamente del dios vida, del dios toro, ¿ok? Esta referencia del dios toro también se queda impregnada en el Egipto, en la Roma, ¿no? Se queda este dios toro. Y pues bueno, se supone que Zaratustra viene entonces también de este nacimiento a través de un ritual, ¿ok? Según otras versiones, que también se habla de estas versiones en la parte persa, un arcángel la ilumina a la maga y ¡pum! Crea a Zaratustra, queda embarazada. Y aquí la pregunta, ¿no? ¿Un arcángel? Estás hablando de la Persia, un arcángel, y bueno, aquí hay que aclarar algo. Sí, sí, un arcángel, ¿no? Sé que según nosotros, muchos de nosotros, los ángeles son, bueno, pues hebreos, judíos, cristianos, pero no, la verdad es que no, no, no es así. Son los persas los que inventaron los arcángeles, los ángeles y los 7 órdenes angélicos. Así es que si tú eres una persona, estamos hablando de magos persas, conocimiento y todo esto, ellos estudiaron mucho también el cielo, acuérdate, pues para ellos el sol era su deidad principal. Y entonces estudiaron mucho, vieron mucho, pusieron todo este juego muy a lo ario, ¿no? Un regimiento muy a lo humano. Empezaron a poner escalafones, ¿no? Dentro de los mismos ángeles y por eso tenemos a los arcángeles querubines cubridores, por ejemplo, luego a los querubines, luego a los arcángeles, a los ángeles y los 7 órdenes angélicos, ¿no? Entonces, todo eso viene del estudio persa, de la magia persa. Y al mismo tiempo, si ellos inventan los ángeles, pues obviamente crearon también al demonio. Por lo cual, pues entonces si crees en ángeles y demonios, ¿eres persa? Esa es una muy buena pregunta. De ahí salen. Yo creo que por esa razón en la película del Exorcista, pues el demonio que había entrado en esta mujer, pues no pelaba al padrecito, pues porque el padrecito es cristiano y el otro es persa, pues ni le entendía, ¿no? No, había problemas de comunicación. Pero bueno, quiero que te des cuenta, nada más estoy puntualizando la ideología del nacimiento de Zaratustra, que es muy probable que un arcángel haya iluminado a esta maga y de ahí haya quedado embarazada y de ahí surge Zaratustra. Sin embargo, los ángeles y todos los mensajes angélicos y todas las cartitas angelicales donde vienen mensajes hermosos tendrían que hacer referencia a la simbología de los persas. Digo, por ahí. Así es que así es como aparece Zaratustra. Se dice que su nacimiento fue hermoso. Esto sí es algo que fíjate que investigué como en diferentes fuentes y todas coinciden en lo mismo, que su nacimiento fue hermoso, que fue un niño que nació sonriendo y que en lugar, ¿no? Ya sabes, la nalgadita que le pegan para que todas las membranas del cuerpo se rompan, ¿no? Para poder respirar, porque pues hay que recordar que todo el cuerpo, todos los agujeros que tenemos en el cuerpo, cuando naces, están sellados, están cerrados. Y por eso algunos les pegan al niño para que rompan esa membrana y puedan respirar por su nariz, por toda la tráquea, la laringe, la faringe, ¿no? Toda esta parte y puedan respirar, ¿ok? Pues bueno, le pegan, ¿no? Y dice que en el momento que buscaron que llorara, él arrancó a carcajadas y empezó a reír, ¿no? A reír. En uno de los textos de la Avesta, dice que
que los demonios, cuando nace un bebé, se acercan ángeles y demonios y ellos ven la naturaleza del bebé y van a ver si va a estar más como centradito al bien o al mal, ¿no? A la brújula del bien o del mal. Y dicen que cuando arranca carcajadas, los demonios se hacen hacia atrás y prefieren irse del lugar porque es el primer bebé, ¿no? Que ríe cuando, que arranca una carcajada al llegar a la vida. Eso es parte de lo que cuentan esos textos. Entonces, su padre pues, era un gran mago. Le enseñó, por supuesto, los conocimientos que se encuentran detrás del aprendizaje normal, porque, pues, como padre, ya sabes cómo somos los papás con los hijos, queremos que sean no solamente el mejor, sino que tengan un poquito más. Buscamos que la enseñanza sea como más fuerte, si tú quieres, pero así hacemos muchos padres. El mago mayor, Durashan, así es como se llamaba el padre, Durashan, uno de los magos mayores persas, el señor Durashan, porque no tengo el nombre del padre de Zaratustra ni de la madre, solo sabemos que fueron dos magos de razas muy poderosas de magos, ¿no? De linajes de magos muy altos, pero no tenemos como el dato preciso. Hay muchos nombres que salen, pero ya ahora pareciera que es como más político y por eso es complicado ahora saber con precisión cuáles eran sus padres. Pero el mago mayor, Durashan, supo al ver al niño que había nacido este niño que iba a ser llamado a terminar con la influencia de los magos hacia el pueblo. Recuerda un poco, como te dije hace un ratito, que estos magos eran como los brahmanes en la India. Entonces ellos empezaron a formar la ley, la política, la regla y todo. Entonces, pues sí llegaron a ser una dictadura muy cañona los magos. Empezaron a hacer reglas y leyes muy fuertes y pues mucha gente no estaba tan conforme de la vida en Persia y en Irán, bueno, lo que hoy sería el Irán, no estaban tan como alegres por esa presión. Por lo tanto, en el momento en que el mago sabe que este niño va a ser llamado a terminar con esa influencia, pues sí hay como alertas, ¿no? Sí hay como llamadas de atención. Acaba de nacer alguien que nos va a venir a poner un alto. Su educación fue dentro de la magia y fue lo que prefirió Durasán tomarlo y decir, desde aquí adentro no va a haber pues, guerra, ¿no? Porque lo vamos a educar. Y lo educaron dentro de la magia y se sabía que él cambiaría la conciencia y quitaría el monopolio de los magos persas. Y sin embargo, lo educaron para, de alguna forma, hacer la balanza hacia el otro lado. Claro que no le salió, ¿verdad? Pero lo intentaron, ¿no? Ahí sí lo intentaron. Ignoramos mucho de su infancia y su adolescencia porque hay muchas historias como mucha magia, o sea, hay mucha magia. Hay historias que hablan de que Zaratustra vio a una paloma, ¿no? Una paloma que muere y le llenó de profunda tristeza y la levanta y la sopla y le da vida y vuelve a volar. También hay una historia que hablan, y estoy hablando de verdad, yo sé que mucha gente de repente tiene historias de Jesús mezcladas con las de Zaratustra, pero pues le pasó a Zaratustra que estaban jugando varios niños con Zaratustra, él estaba jugando así súper chido y pues en el juego, chingale que mata a uno de esos niños, ¿no? Sí, jugando, como decía mi abuela, ay, sí, todo el mundo se ríe hasta que alguien se saca un ojo. No sé por qué decía eso mi abuela. Ninguno de mis amigos nunca se sacó un ojo, ¿no? Nadie nos sacamos un ojo. Sin embargo, era como su bromita de mi abuela, como diciendo, sí, mientras todos es risa, ¿no? En este caso, pues sí, hubo un juego, ¿no? Hubo un juego, y pues en ese juego, pues sí, se murió un chamaco, ¿no? Se muere el niño, entonces, pues Zaratustra así como de, pues, ni modo, güey, se murió, cabrón. Él siguió, se fue y regresa a la familia a confrontar al papá, a confrontar a la mamá, a decirle, güey, tu hijo mató a mi hijo.
Y entonces Zaratustra así como de, güey, pues ¿cuál es el problema? Pues que está muerto. Ay, no exageren, solo se murió. Y entonces al ver el drama que estaban haciendo, pues Zaratustra va con el niño y lo resucita, lo revive, ¿no? Entonces, ese tipo de leyendas hay en la historia de Zaratustra y por eso te podría decir que pues no sabemos, no ignoramos mucho de su infancia, ¿no? Así es que, pues bueno, te diría que en su adolescencia se retiró a meditar. Eso es un poco como que nos dejan en algunos historiadores, en algunas partes de sus parsis, que son sus discípulos, dejan ver que en su adolescencia, que se me hace más serena esa parte, más realista, que se retiró o se retiraba por grandes periodos de tiempo a meditar sobre por qué existe el mal. Esto es algo como interesante porque este es el segundo maestro que tomamos. En el primero fue, acuérdate, Siddhartha Gautama, que empieza a buscar el entendimiento del sufrimiento. En este caso, con Zaratustra, es la existencia de la maldad. ¿Por qué existe la maldad? Y estos retiros eran, y esto lo veo en muchas culturas, retiros en los cuales solos se van a los montes, a las montañas, a la naturaleza, pues, además en ese tiempo pues, no había como ciudades que distrajeran tanto, e iban más hacia los montes, más hacia la naturaleza, sin comer, sin tomar agua, por largos periodos de tiempo, para seguir un hilo de pensamiento. Esto es de llamarse la atención porque nosotros no hacemos eso, muchos no hacemos eso. De retirarnos por un hilo de pensamiento, o sea, no nada más como a muchos o algunos de los que me escuchan han hecho búsquedas de visión y mucha gente hace su búsqueda de visión nada más pues para hacer su búsqueda de visión, pero en este caso de algunos grandes maestros es con un propósito específico. Voy a dejar esto hasta que comprenda, o sea, voy a dejar esta búsqueda, no llamémoslo así, hasta que comprenda una parte o hasta que entienda la totalidad de este pensamiento, de esta ideología. En el caso de Zaratustra, ¿por qué existe el mal? Trató de conocer si el mal es una entidad. Y eso es muy interesante. O sea, ¿el mal es una entidad, es un ente, es un ser o solo es la ausencia de bien? ¿Son actos o es un ser? Acuérdate que estamos hablando ante los que inventaron los ángeles y los demonios. Los ángeles como seres, los demonios como seres, ¿no? Sin alma, en el caso de ambos, sin embargo, con la entidad, con la existencia de individualidad, de individualización. ¿Okay? Entonces, tratar de entender si el mal es un ser o es simplemente no tener actos buenos. ¿Okay? El pensamiento es muy interesante, de verdad. Y ahí es donde se le aparece el diablo Agrimán. Agrimán. Y se dice que lo tentó en el desierto 40 días. Y su intento es distraerlo del tema. No lo amenaza, no lo ataca, no le hace proposiciones de poder, de gloria, de sabiduría o de riqueza, no, solo lo distrae del tema, lo intenta perder en conversaciones para que se distraiga y no busque el origen o la existencia del mal. Este es uno de los grandes maestros que abiertamente dicen haber no solamente tenido una conversación con el diablo, ¿no? En este caso Agrimán, sino que surge una conversación tan profunda que inclusive hay una amistad, lo cual pues a muchos ya nos espantaría, ¿no? Muchos, si somos muy ortodoxos, nos asustaría, pero habla de que utiliza esta
conversación, esta relación para empezar a entender qué es, cuál es el propósito de la maldad, cuál es el origen, cuál es el porqué, ¿no? Y a Zaratustra, de verdad, es uno de los grandes maestros que le combinó este vínculo con el diablo a través de esta tentación, de esta conversación, ¿no? Con esto, con esta conversación, pudo recabar información sobre la naturaleza del mal. Entendió, empezó a comprender cuál es la naturaleza y notó que el demonio intentó apoderarse de una parte de él, de una parte de su corazón, de una parte de su mente, de una parte de sus intereses. Y al mismo tiempo pudo notar que había otra fuerza que estaba ahí, que ahí estaba mientras todo esto estaba pasando, que el demonio estaba intentando apoderarse de una parte de su corazón, o sea, de su proceso emocional, de su ideología, de las cosas que le parecían interesantes. También notó que había otra cosa y a esa Zaratustra le llamó el bien, que también está luchando. Eso está súper padre. El bien busca ayudarlo y el mal busca distraerlo. O sea, él empezó a notar que dentro de él existían ya estas dos fuerzas. Estas dos fuerzas, una en intentar ubicarlo en su propósito de existir, en su conveniencia de vida, y el otro simplemente distraerlo. Este juego de distracción y de posibilidad es lo que ha creado historias enormes sobre lo que es el bien y el mal. Guerras, ¿no? Y Zaratustra empieza a decir, a ver, no, espérense. La batalla no está fuera, la batalla está dentro. Se da cuenta que esta batalla interior, ¿no? Esta batalla que no es importante nada de la divinidad. Es otro de los magos, es otro de los grandes maestros que no intenta meter a la divinidad. Dice, a ver, espérate, en esta batalla entre el bien y el mal, no tiene nada que ver con el universo, es interior. Se da cuenta que la adoración de los dioses, o sea, del Padre Universo, de la Madre Tierra, de la hija Toro, no tiene nada que ver en esta batalla interior. Nota que esto es externo al ser humano, o sea, que las divinidades son externas al ser humano, que lo importante es la batalla que existe adentro, porque de repente notó, y es ahí donde pues se hizo este parteaguas, porque empezó a ver él ya como mago, empezó a notar que nos distraemos con las adoraciones a las divinidades, nos distraemos otorgando economía, nos distraemos pidiendo, nos distraemos, y es exactamente lo que él vio cuando habló con Agrimán, que Agrimán lo único que está buscando es distraerlo. ¿De qué? De esta batalla interior que es la real importante. ¿Qué eliges en tu vida? ¿Tu propósito de vida o las distracciones? O sea, para hacértelo más simple, Zaratustra simplemente vio algo, que todo el ser humano que está demasiado tiempo puesto en algún juego de adoración a una divinidad, ya Agrimán ganó. Toda la distracción hacia una religión es que ganó Agrimán, porque estás distraído. Ya no estás en tu propósito de vida, de crear el bien en tu interior. Te distrajiste. Comprende y explica entonces. El ser humano es libre de elegir su simpatía por cualquiera de las dos fuerzas, el bien o el mal. Observa, no está hablando de Dios y el diablo, está hablando de estar distraído o de estar apoyando tu causa y propósito de vida. De eso está hablando. Y ahí es donde lo notan y lo hace de verdad con una fuerza bien cañona, porque dice, a ver, ¿qué estás haciendo en tu vida? ¿Estás apoyando tu comprensión de existencia y tu propósito de existencia o estás distraído?
Puedes elegir estar distraído, puedes elegir estar en todo lo exterior a ti, puedes elegir los gustos, el despapalle, ¿no? Puedes elegirlo y es tu total hecho de libertad. O puedes elegir acrecentar tu propósito y buscar y crecer. Así es que crea entonces una enseñanza completamente humanista. Completamente humanista. O sea, quita la ideología de dioses y se va hacia la parte del ser, hacia la parte humana. Habla del dolor como una posibilidad que te redime hacia lo positivo. O sea, cuando algo te duele, es un toque para que lo brinques hacia el lado positivo. Que a través del dolor puedes crear un momento de decir, ah, canijo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y también explica que a través del amor puedes crecer sin necesidad del dolor, pero tú eliges amor o dolor. Y la neta es que podemos ver que muchas de las culturas han utilizado el dolor para el crecimiento, la purificación a través de castigos corporales, ¿no? Es muy fuerte ver todavía en 2021 y ver que cuando llega Semana Santa, Iztapalapa se reúnen un montón de gente para crucificar a alguien y eso es un crecimiento o es una ideología que a través del dolor los lleva hacia lo positivo, entre comillas, pues ese es el objetivo, la idea. Sin embargo, como esta pelea es individual, como esta guerra, esta batalla, entre comillas, es individual, los persas obviamente hablan de guerras y de batallas porque nacieron en eso, en batallas, en guerras, son arios, son los merecedores, son los flamígeros, ¿no? Son los persas, los del fuego, entonces todo es batalla, todo es guerra. Pues, sin embargo, me gustaría que comprendieras esa parte, o sea, están hablando de que tu batalla interior es sobre elección de amor o dolor, amor o dolor. En el caso de lo que enseñaba Zaratustra, ¿por qué eliges dolor? ¿Por qué no eliges amor? ¿Por qué eliges estar distraído en lugar de estar en tu propósito? Esa es la libertad de elección tuya. Por eso el mazdeísmo es una religión muy bella, muy poderosa, pero muy bella, porque no hay premios ni castigos. ¿Estás eligiendo el dolor o estás eligiendo el amor? ¿Está pasando en este momento un problema en tu casa? ¿Qué estás eligiendo, dolor o amor? ¿Ok? Él dijo que escribiría, dijo, voy a escribir. Y escribió el Avesta. El Avesta, que en la India lo utilizaron los brahmanes Vedas. Su enseñanza fue tan poderosa y enseñó tanta magia y tanta alquimia, tantos sellos, que los brahmanes tomaron eso para poder enseñar a sus Vedas. El texto original que escribió, según todos los relatos, cubría más de 12,000 cueros de vacas. ¡Wow! 12,000 cueros de vacas en 21 grandes tomos. ¡Wow! En el tiempo de Plinium en Grecia, un compendio Avesta comprendía 20 veces 100,000 versos. O sea, hablamos de, wow, o sea, tomos y tomos y tomos de enormes libros de las enseñanzas de Zaratustra. Los Avesta fueron un texto muy cañón de magia, prohibido en muchos lugares porque habla de magia de sanación, de magia de alquimia, de magia del corazón, de magia del espíritu, de magia de decretos muy, muy bárbaros. Así como se le apareció el maligno,
También se le aparece el benigno y me parece muy equilibrado, la neta. O sea, el hecho de que pues, se le apareció Mitra, pues oye, que se le haya aparecido también el bueno, que se llama Ahura Mazda en persa, se le apareció Ahura Mazda, entonces pues ya es como de, ok, ese proceso medio armónico equilibrado, ¿no? Y curiosamente le revela que eran dos entidades. Y aquí entonces se da cuenta Zaratustra sobre su primer pregunta. Quiero saber si es una entidad o solo es ausencia de actos buenos. Y Ahura Mazda, que es el benigno, lo positivo, le revela que son dos entidades. O sea, que existe una individualización que es el bien y el mal y que son mellizos. Esto significa que serían una energía. Y por lo tanto, la única manera de saber la diferencia entre uno y el otro es comparándolos. Si tú comparas alguna decisión que vas a tomar con la otra, ¿no? O sea, si tú dices, ok, quiero estudiar, entonces comparo las consecuencias. Y ahí es donde veo si estoy siendo distraído o estoy yéndome hacia mi propósito de vida. Hablar de que bondad y maldad es una entidad es muy profundo, es muy fuerte, porque significa que no se trata de solo la ausencia del conocimiento, sino que se trata del acercamiento de nuestra parte a una frecuencia de vibración. Las entidades, todo lo que existimos, todo lo que existe, vamos, es una frecuencia de vibración. Sin embargo, nosotros estamos empaquetados en paquetes, llamémoslo así, paquetes de información. Estos paquetes de información de frecuencias son lo que podemos conocer en una cantidad de paquetes, una entidad. Entonces, la maldad y la bondad son paquetes de información que tú estás eligiendo y por lo tanto son individualizaciones de nosotros. Por eso podemos ver que una persona cuando elige la maldad, encarna la maldad. Cuando una persona elige la bondad, encarna la bondad, porque estás eligiendo los paquetes de información, los paquetes de conocimiento y de comprensión. Por lo cual, saber cuando algo es bueno o algo es malo es hasta que lo comparas. Por lo cual te sugiero que no juzgues algún suceso de tu vida inmediatamente. Dale la oportunidad de que se revele ante ti si es la bondad o la maldad. Digo, sugerencia. Se le revela entonces a Zaratustra una gran idea. Si el bien y el mal son mellizos, son hermanos, estos provienen de algún lugar. Salieron de algún lugar, son hijos de alguien, pues. Así es que nota que existe una fuerza superior a estos dos, y este es el destino. Y ese es inaccesible al humano. ¿Cuál es tu destino? Porque tu destino va a ser elegido por el momento en que tomas la decisión entre bien y mal. Entre esta batalla interior, entre bien y mal, vas a ir revelando el destino. Mucho, de verdad, los griegos, híjole, se partieron la cabeza con esta ideología de Zaratustra, porque es parte de lo que está pasando, o sea, en este momento en tu vida, es tu destino. ¿Quiere decir que tu destino ya está escrito o tú puedes elegir y escribir un nuevo destino? Supongamos que dices que puedes elegir y escribir un nuevo destino y decides irte hacia otro lado. ¿Eso ya estaba escrito? Fue lo que elegiste tú. La elección de irte hacia otro lado ya estaba previa del día de hoy de todos los sucesos que ocurrieron o han sido elecciones pequeñas que te llevaron a esto, que cuando llegas a eso quiere decir que ya estaba destinado y si cambias de parecer ya estaba destinado. Esta es
el por qué decía Zaratustra, por qué se distraen con cosas tribales, por qué no están mejor eligiendo cuál es su propósito y caminar y andar de vida. En lugar de estarse peleando con la vecina, en lugar de estar peleándose con esto, con lo otro, ¿por qué no están observando la batalla interior que está ocurriendo en ti? Porque eliges entre estos dos paquetes de energía o de información, entre la bondad y la maldad. Con este pensamiento se crearon todas las corrientes ideológicas de dualidad entre el bien y el mal. Aunque su enseñanza no era dualista, pues surgió, obviamente, porque decía, esta batalla interior es tan importante que pone atención. Él enseñó que al final todo el mal será absorbido por el bien. Y la neta, eso a mí me relaja, ¿no? Porque le decían, ok, Zaratustra, a ver, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo va a ocurrir? Y entonces él dijo, a ver, cálmense. Simplemente la bondad va a absorber a la maldad y listo. Dijo simplemente, el mal por su naturaleza, y aquí es donde vemos que una persona en serio está pensando en cómo resolver una situación, una batalla interior, porque se da cuenta esto entre el bien y el mal. El mal por su naturaleza no puede ganar, no tiene posibilidades de ganar, puesto que es el mal. ¿Okay? En su esencia no está diseñado para ganar, está diseñado para hacer las cosas mal, porque si gana, pues lo hizo bien, y eso no es posible, puesto que es el mal. Y ahí es donde decimos, y en el caso de los mazdeístas, de los parsis, despreocúpate de la vida, te va a ir bien, porque el mal no puede ganar. No puede ganar. El problema es tu batalla interior. ¿Qué quieres que las cosas sean como tú dices? ¿Qué buscas que las ideas y creencias de los demás sean como las tuyas? Esa es tu batalla interior. Pero el mal no va a ganar nunca. Así es que Zaratustra en su tiempo predicó durante 10 años, imagínate, 10 años y nadie se convertía a su ideología. Nadie le decía, ¿cómo crees, Zaratustra? El mal es malo y nos va a dar en la torre, cállate, ¿no? Imagínatelo, ¿no? Pobrecito, 10 años y nadie lo pelaba, me lo imagino como los que están afuera de los edificios en los centros, ¿no? Diciendo, arrepiéntase, arrepiente, y nadie los pela, ¿no? Entonces, algo así me imagino. Después de escribir los libros Avesta, aunque ya tenía sus libros, nadie quería entrar en su pensamiento. O sea, pobrecillo de haber dicho, no manches. Bueno, más o menos lo entiendo, porque yo ya escribí 5 libros y pues así que digas, wow, ¿cómo los compran? Pues no, tampoco, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pues así estuvo durante 10 años, escribe los Avesta, nadie lo pela, porque es una ideología muy bella, es muy de ponértelo en tus manos. ¿Cómo estás decidiendo tu batalla interior? ¿Estás distrayéndote con las cosas o estás realmente buscando tu propósito? ¿Estás yéndote al dolor o estás yéndote al amor? ¿No? Y de aquí surgen estos 3 mandamientos o ideologías de Zaratustra. La primera es, haz del enemigo un amigo. Hacer del enemigo un amigo. Si tú consideras que una persona es enemiga tuya, busca hacerlo tu amigo. Segunda cosa, hacer del malo un justo. Esto está cañón. De aquello que tú consideras una persona mala, llévalo, apóyalo a que sea un justo, una persona con conocimiento, con comprensión. Y el tercero, hacer del ignorante un culto. Llevar al ignorante a ser sabio, a tener conocimiento. Decía Zaratustra, esto sí ayuda a tu crecimiento de ser. Convierte a tu enemigo en amigo. Haz del malo una persona recta y del ignorante un sabio. La verdad es que son 3 cosas que nos llevarían toda una vida para poder
ayudar a tu propio andar, a tu caminar. Los escritos directos de Zaratustra fueron destruidos y además pues ni siquiera los pudieron recuperar. Se perdieron para siempre los textos Avesta escritos en láminas de oro y con incrustaciones de gemas. ¿Ok? De verdad es una lástima, se perdieron. Sus parsis empezaron a reconstruirlos y a esa reconstrucción fue llamada el Zen Avesta, pero también fue destruido en una de las invasiones del gran conquistador, ¿no? El mero bueno conquistador, de todas hasta películas hay de este hombre, que es que no te quiero decir el nombre porque entonces luego ya no voy a, cuando te explique sobre Aristóteles ya no vamos a saber, pero bueno, fue destruido por esta invasión y fue verdaderamente dramático. De hecho, hasta posteriormente Aristóteles es el que lo reconstruye porque tiene una enseñanza, tiene parte de un tiempo que estuvo pues sí, conversando, intentando meterse fuertemente a la comprensión del espíritu y estuvo con varios parsis y le contaron, le hablaron y él vuelve a reescribir el Avesta, que ahora se llama Zen Avesta, o sea, 2 veces Zen Avesta, que es como alcanzamos nosotros ahora a saber que fue gracias a Aristóteles. Zaratustra quedó en la historia, de verdad, en un proceso de la religión más humanista que puede haber, más sobre relájate, ¿qué estás eligiendo? Tranquilo, calma, primero obsérvate la batalla interior, deja de ver lo que está ocurriendo afuera, no tomes decisiones por ello, sino por lo que está dentro de ti. Observa si te está distrayendo lo que está fuera de ti o te está ayudando a entender y a lograr tu destino, a comprender tu destino. O este es tu destino, el preparado para ti. O puedes elegir hacer un cambio, modificarte, caminar hacia otro lado. Esta enseñanza del destino es muy bella, porque quiere decir que si tú dices, sí, este es mi destino, ahora vas a volcar toda tu vida a esto que te encanta y que te gusta y que has encontrado. Si este no es tu destino, entonces no te distraigas y ve hacia donde es tu destino. Más su enseñanza, de verdad, toda la enseñanza de Zaratustra ha quedado en la historia, ha influido en el hebraísmo, ha influido en el paganismo de Roma y Egipto. El destino fue una cosa tan bárbara que nos mostró, porque como te digo, ¿cuál es tu destino? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? ¿Aquí quieres llegar? ¿Este es tu máximo o todavía no? ¿Ok? También está dentro de la génesis del cristianismo, de los inicios del cristianismo y también en la génesis del Islam, ¿ok? Porque de verdad fue súper, súper interesante la comprensión de tu batalla interior, ¿ok? Y pues, como todos los grandes maestros, creció, envejeció y el fin de Zaratustra es súper, súper chido. Es de los pocos grandes maestros que sabemos que el mismísimo sol descendió por él. Fue elevado por un carro de fuego, así que no muere y está listo para el regreso cuando el bien gane sobre el mal. En los textos escritos por algunos de sus parsis, dicen y hacen mucha referencia a que Zaratustra tenía contacto con seres que ellos no sabían cómo definir y los definían como arcángeles, con seres que él de repente se perdía y desaparecía, con seres que de repente se sentaban a hablar largo y ellos no sabían cómo describir y dicen que cuando baja este carro de fuego y se lo llevan jamás regresó, solo encontraron la promesa de que volvería cuando el bien sea absorbido por el mal.
Y no es, digo, este es el primero en la historia que se habla de este carro de fuego. Después lo encontraremos en los textos que explica Moisés también, que Elías también fue llevado en un carro de fuego, y algunos que hablan de este preciso carro de fuego. Es algo bastante interesante. Pues bueno, también podríamos decir, ¿no? Se puede quedar aquí la ideología de que si había seres que ellos no entendían, que sabían que eran ángeles, pues tal vez tú y yo ahora digamos que no son ángeles como tal vez era algún tipo de ente extraterrestre y simplemente se lo llevaron. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensarlo también así? ¿No? Y pues bueno, ya estoy leyendo el texto, mi querida Lupis, ya te vi ahí, que bueno que ya estás ahí. Así es que esta ideología y esta parte de enseñanza, de entender y darnos cuenta, ¿no? De que puedes con toda tu energía enfocarte en tu destino. ¿Cuál es el destino que quieres alcanzar? ¿Cuál es el destino al que quieres llegar? Y entonces no distraerte y enfocarte. No distraerte y enfocarte. Esa es la parte tal vez más importante, ¿no? Y pues obviamente, ¿no? Los magos, las magas, necesitan el conocimiento y la fuerza de la disciplina para llevar a cabo estos entrenamientos tan chidos. La verdad es que hay un montón de entrenamientos de magia por parte de las enseñanzas de los Avesta, muy padre, así como las enseñanzas de los judíos en la Cábala, por ejemplo, Neto, hablan de muchas cosas energéticas que haces, de muchos decretos que demandas como buen persa, ¿no? Como buen ario, que dices, merezco esto, y son nada más que tienen que hacer en momentos precisos, con cosas precisas, juntando elementos precisos para que ocurran. De ahí nacen los dijes, como te decía, los anillos, cosas que podrías tú armar para poder poner tu fuerza de energía para que algo que estás demandando al universo ocurra, ¿no? Claro, amén de que en tu nombre lleves la virginidad también, ¿no? Ahí es donde lo conocemos, la triple virgen aquí que, que podemos Eso hacer, ¿no? presente. Sí, por supuesto, presente, ¿no? Y bueno, también, ¿no? Algunas otras que llevan dos. Sí, dos, por lo menos dos, ¿no? Mínimo. Y pues bueno, esta es la vida. Y la verdad es que me gusta este maestro porque simplemente el bien siempre va a ganar sobre el mal. El bien solo tiene que esperar a que el mal lo haga mal. La bronca es cuando tú estás distraído, porque cuando estás distraído, tú te conviertes en el mal y entonces lo vas a hacer mal. ¿Me expliqué? Perfecto. Comentarios, dudas, algo que quieras añadir. Yo, Venga, venga. yo creo que también lo chido de las enseñanzas de la parte persa o de Zaratustra es también la parte de la responsabilidad en ti, ¿no? De pues tú decides tu destino y enfócate en eso y lo que tú decidas que es tu destino, eso va a ser. Y si mañana ya quieres cambiar de destino, pues ahora enfoca toda tu energía y todo tu poder en eso, ¿no? Entonces eso se me hace bastante interesante, que creo que no se ve con otros maestros o con otras creencias o religiones, ¿no? Claro, claro, porque además fíjate que no estaba, o sea, no traía pleito con la distracción, solo decía, si ya te distrajiste y te diste cuenta, pues enfócate, o sea, regrésate, enfócate en lo que quieres, ¿no? O sea, no es una guerra contra la maldad, es solo no te distraigas, porque una de las cosas que ocurren es que cuando te distraes es algo placentero. ¿Eso placentero era tu destino? O sea, ¿quieres que esto sea durante los años de tu existencia o solo es este momento? Si es solo este momento de distracción, puedes elegir regresar a la búsqueda de tu destino, al hacer, al crear, al formar.
Si esto es lo que deseas, si tu destino está en el crecimiento, pues no te distraigas. Era lo único, o sea, es cero batalla, cero guerra contra lo que hay a tu alrededor, ¿no? Y eso pues, está súper chido. Dice Sandra, enfoque y claridad sin dejarnos llevar por el coyote. Exacto, la ideología de los lakotas, ¿no? La distracción, ¿no? Que no te distraigas, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Comentarios, dudas? ¿No? ¿Todo perfecto? Genial. Eres ser muy bueno en esto, ¿eh? Okay. Yo vi, Venga, venga. ¿dónde podemos leer más de Zaratustra o qué lectura nos recomiendas? Ah, la verdad es que pues, te diría el Zen Avesta. Lo puedes buscar en internet. Ya hay traducciones bastante decentes de la Avesta. Obviamente vas a encontrar de repente historias un poco como sacadas de la manga, pero es natural. Acuérdate, ya no son escritos directos de él, ya son escritos de sus discípulos porque pues el Avesta quedó destruido por completo. Sin embargo, sí hay muchas cosas, sobre todo ejercicios que quedaron plasmados y que así van, ¿no? Porque los aprendieron por la acción repetitiva. Entonces se quedaron ahí plasmados. Esos son muy buenos. Sí hay traducciones de la... ¿Cómo saber la diferencia? Cuando empiezan, todos los Avesta comienzan explicando quién es Zaratustra. Si ves que empiezan dando como historias medio mágicas, el niño que hizo milagros, esa traducción no es tan buena, no es la mejor. Cuando ves que hablan que empiezan a explicar sobre los persas directamente y que se requirió del ritual para la aparición de Zaratustra, esa es una mejor traducción. Y esto es por como el amor que le tienen al maestro, ¿no? O sea, hablan del maestro y lo exageran, entonces todo ese Avesta es exagerado y a veces hasta fuera de foco. Entonces el que va más apegado a la realidad es el que te ayudaría. Muy bien. ¿Vale? Oye, Vic, Gracias. Venga, Jess. y entonces no nos recomiendas leer Así habló Zaratustra. No, ese Nietzsche está loco. Estaba muy loco. Ok. No, porque solo agarró una parte de la ideología. Lo que quería plantear Nietzsche con Así habló Zaratustra es que Dios no existe como tal, porque observa que él habla de no te distraigas con las divinidades y mejor enfócate en tu batalla interior entre buscar tu destino o distraerte con las cosas. De ahí quiso agarrar Nietzsche para explicar su siguiente libro de Dios ha muerto. ¿Vale? Oh, ok, entendido. Ya iba yo en el capítulo 2. No, pues ahora Bueno, lo acábalo de termino, leer, ¿no? acábalo de leer. Sí, ya Cualquier lo lectura es termino, ¿no? buena. Sí, Cualquier claro. lectura. No pasa Gracias. nada. Perfecto. Pues gracias, chicos. Voy a dejar de grabar y